Jesús es Dios, es digno de nuestra adoración porque comparte la misma sustancia, la misma esencia de Dios. Pablo dice en Colosenses 2:9 de que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿No? Comparten la misma esencia, la misma sustancia. Eso no significa que cuando tú ves a Jesucristo no vas a ver ninguna diferencia entre Él y el Padre. Y eso es un punto importante porque a veces nosotros tenemos la tendencia de verlos un poco diferente. ¿No? Vemos de que, vemos como el Padre en el Antiguo Testamento fue un poco severo, un poco duro, pero Cristo nos ama. Como si realmente pudiera haber una diferencia entre el carácter y la esencia de Cristo y la esencia de su Padre. Si leemos en Nahum 1 de que Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, la pregunta es esta. Si el Padre está lleno de indignación contra el pecador, ¿de qué está lleno Jesucristo? Indignación, ¿por qué? Porque es, como dice el texto, la imagen misma de la sustancia de Dios, de la esencia de Dios. No hay ninguna diferencia. Y eso es importante porque no es de que el padre estaba muy enojado con el pecador y luego como el hijo dice, pero yo voy a ir a morir por ellos porque yo los quiero. Sé que estás enojado, pero yo los quiero. No, Jesucristo vino a este mundo porque su propia ira, su propia santidad demandó un pago y Él se ofreció a hacerlo. Pero no hay ninguna diferencia. Y en la misma manera, cuando estás leyendo los evangelios y ves la compasión de Cristo y ves cómo llora sobre la gente, es paciente con la gente y ama a la gente, puedes saber de que esto es una perfecta revelación de la esencia de tu Padre Celestial, que también es lleno de compasión, que es el Dios de toda compasión. ¿No? Porque Cristo es la imagen misma de su sustancia. Finalmente, la quinta expresión acá dice de que Cristo es el sustentador de todas las cosas. Me encanta esta afirmación. A veces nosotros tenemos la tendencia de pensar de que cuando Dios creó el universo, como que lo hizo andar y ahora se retiró. Como que sea la luz y luego, primero, segundo, tercer, sexto día, luego Dios descansa y se aparta de su creación. Como que estableció ciertas leyes de la gravedad, de cómo deben de dar vuelta las planetas y las galaxias y lo demás, y ahora se aparta y ya no está activamente obrando en su creación. Y cuando cosas caen, cuando pájaros caen del cielo, damos una explicación secular, una explicación científica de por qué esas cosas pasaron. De que se cayó por la gravedad. Pero eso es una manera sumamente secular de pensar en las cosas. Porque la Biblia dice que el pájaro no cae del cielo sin que Dios lo haga. Si tú te preguntas por qué es que tu silla te sostiene en este momento, si tu mente primeramente acude a explicaciones científicas de la fuerza del metal y lo que sea,
es porque estás ignorando la verdad que este versículo enseña, de que Cristo sustenta, es un verbo activo, continuo. Él está sustentando, Él está sosteniendo todas las cosas, no algunas cosas. Todo lo que existe, tú, yo, la silla, el mundo, el techo, todo está siendo sostenido por la palabra de Cristo. Si Cristo dejara de hablar, si Cristo dejara de gobernar y sostener el universo, dejaríamos de existir en ese instante. Tus células no tienen la capacidad de mantenerse apegados, unidos, sin que Cristo lo haga. Cristo lo está sosteniendo. Es José, pero no lo veo así porque todo eso está muy ordenado y sí, o sea, la ley de la gravedad es que siempre cae a la misma velocidad. ¿Sabes qué? Esto refleja el orden de nuestro Dios. Dios es un Dios que ama el orden y que no busca romper sus leyes. Pero no debemos de dejar, o sea, de ver el mundo como el ateo que no percibe la mano de Dios en las cosas. Nosotros tenemos que caminar en nuestras vidas constantemente contemplando a Cristo y su obra. Cuando sales de este edificio y ves a los árboles y sus hojas moviéndose con el viento, si no ves la mano de Cristo en eso, si no ves la palabra de Cristo en esto, es porque te estás portando como un incrédulo. Porque por medio de nuestros ojos de fe debemos poder ver esta verdad de que Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y veo en sus caras que no todos me creen. Algunos piensan que estoy exagerando. Pero Dios no exagera en este libro. Y no es de que no creen a mí, es de que no creen en Dios. Y lo que Él afirma acá, de que su Hijo sostiene tu vida. Si no le das gracias, temo por ti y tu eternidad. Como vamos a terminar acá. El Padre no lo toma bien cuando uno desprecia la obra de su Hijo. Perdón. Una de las maneras en que esta verdad de que Cristo creó todo y sostiene todo alimenta mi alma. No sé ustedes, pero a veces nos enfrentamos con dificultades en la vida cristiana. Pasamos por situaciones difíciles y somos tentados a dudar del poder de este libro. Somos tentados a recorrer a fuentes extra bíblicas para solucionar con nuestros problemas. Y pienso, tengo problemas con este hijo, con esta situación, y sé que la Biblia dice que debo simplemente criarlos en la instrucción y disciplina del Señor y no exasperarlos, o sea, invertir tiempo educándolos en la palabra de Dios, pero no me parece suficiente. Dios nos haga recordar. O sea, ¿eso es la palabra de quién? Esa es la palabra de Cristo. La palabra de Cristo tiene poder para crear galaxias, para poder crear estrellas.
La palabra de Cristo tiene poder para sostener a todas las cosas. Sostiene tu cuerpo. ¿Por qué no crees de que puedas sostener tu alma? ¿Por qué no crees que puedas salvar a tu hijo? No dudemos en el poder de la palabra de Cristo. Tiene poder, hermano. Por último, el tercer punto acá. Debemos contemplar y adorar a Cristo. Primero porque es la consumación, la expresión perfecta de la palabra de Dios. Es la expresión, la consumación perfecta de la esencia de Dios y ahora al final es la consumación de la obra de Dios también. Ven allí al final del versículo 3. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es una expresión tan rica de significado. Efectuó la purificación de nuestros pecados. Esto es el Evangelio. La purificación de nuestros pecados. Cristo dio su vida, Cristo dio su sangre para purificarnos. Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tomó nuestro lugar, tomó nuestros pecados, los cargó sobre sí y bebió toda la ira que tú y yo merecemos. Éramos enemigos con Dios, alejados de Dios, excluidos de sus bendiciones. Y Cristo vino y nos purificó. Hermanos, necesitamos una purificación. Somos pecadores, somos sucios. Nadie puede entrar en la presencia santa de Dios. Somos demasiado corruptos, demasiado pecadores. Y dice acá que Cristo nos ha lavado. Cristo nos ha purificado totalmente. Hay tantos textos bíblicos que hablan de esto. Pablo en Colosenses 1:22 dice de que ahora reconciliados por Cristo y la cruz, un día Cristo nos va a presentar santos, sin mancha e irreprensibles delante de su Padre. Imagínense esto. Imagínense que un día tú y yo vamos a morir y vamos a tener que presentarnos delante del Padre. Y Él te va a ver de los pies a la cabeza y mirarte. Y por medio de la obra de Cristo, Cristo te va a presentar delante de su Padre y su Padre te va a ver de cabeza a los pies y encontrarte irreprensible. Es inconcebible eso. Que Dios vea a un pecador como Josías y que diga, no encuentro mancha en él. Es completamente santo, Josías. Es irreprensible delante de mi santidad. O sea, cuando leemos de que Cristo efectuó la purificación de nuestros pecados, yo creo que tú y yo no tenemos idea de lo que eso significa, de la forma en que Cristo nos ha lavado tan completamente. Y para entender lo espantoso, creo que esta afirmación hubiera sido en el primer siglo, creo que sería bueno verlo dentro del contexto del Antiguo Testamento y lo que esos judíos estaban pensando. Porque recuerdas que esos hebreos, esos judíos estaban considerando regresar al antiguo pacto, regresar a como era antes en el sistema sacrificial de los animales, ¿sí? Ahora, pensemos un poco en el antiguo pacto. Porque en el antiguo pacto era peligroso tratar de estar cerca con Dios, ¿sí? O sea, llegas demasiado cerca al monte donde Dios está y mueres.
Ofreces un fuego extraño, mueres. Tocas el arca aún para protegerlo y mueres. El problema es de que a veces como cristianos, ya que Cristo ha propiciado toda la ira de Dios en contra de nosotros, ya que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo y solamente recibimos gracia, solamente recibimos misericordia, olvidamos de que Dios sigue siendo santo y vengador. Olvidamos de que Dios sigue siendo un Dios lleno de ira. Él es inmutable. Dios no cambia. La pregunta es, ¿cómo es que un Dios tan justo, tan santo, tan airado en contra del pecador, cómo es de que Él pudiera morar dentro de un pueblo tan pecador? Bueno, la respuesta del antiguo pacto fue la muerte de muchísimos animales, como una provisión temporal, ¿no? Derramar muchísima sangre. Hebreos 9 dice que casi todo es purificado de acuerdo a la ley con sangre. Dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Los sacerdotes realmente eran carniceros, o sea, matando a muchísimos animales. Y luego rociando la sangre sobre todo. No sé si han pensado en esto. Pero escuchen bien las palabras de Hebreos 9:19. Que dice que Moisés tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo. Roció el mismo libro y también todo el pueblo. ¿Escucharon esa última parte? Moisés mata unos miles de animales y luego toma la sangre, lo mezcla con agua y dice que roció todo el pueblo. Estamos hablando de 2 millones de personas rociados con sangre. O sea, me da asco. En un desierto, sin baños, y todos rociados con sangre. ¿Te imaginas el olor? ¿Te imaginas lo asqueroso que era? Pero era un recordatorio de que tu pecado demanda muerte. Tu pecado demanda muerte. Tu muerte. Todos los días sacrificios. Todos los días muerte. Y nunca paraba porque Dios seguía siendo santo y vengador del pecado. Y el pueblo seguía siendo pecador. Nunca paraba, no podía parar. Y es por eso, interesantemente, que hubo un mueble que jamás apareció ni en el tabernáculo ni en el templo. ¿Recuerdan cuál es? El mueble que nunca estuvo. Hubo candelabro, hubo mesas, hubo altares, hubo muchas cosas. Pero lo que jamás hubo es una silla. El concepto de un sacerdote sentado es un concepto pecaminoso en el antiguo pacto. Porque si el sacerdote está sentado, significa que no hay trabajo que hacer. Puedo descansar un poco. El sacerdote nunca podía descansar, porque siempre hubo una necesidad de hacer sacrificios, de buscar purificación. Porque si el sacerdote está sentado, significa que ya no hay más sacrificio, no hay más necesidad. La única manera en que el sacerdote podría sentarse y decir ya no hay más que hacer sería si el pueblo llegara a ser tan santo como Jehová mismo. Y eso es un concepto completamente inimaginable en el antiguo pacto, de que el pueblo de Dios tiene la misma santidad que Jehová. Pero esto es exactamente lo que este texto nos está indicando. De que cuando Cristo se ofreció a sí mismo y efectuó la purificación completa
de nuestros pecados, ¿qué hizo? Se sentó. Dijo, ya se acabó. Consumado es. Ya no hay ninguna obra más, ningún rito más, ninguna otra cosa más que hay que hacer para purificar a este pueblo. Están tan puros, tan santos como Dios mismo. Es increíble. Es increíble pensar de que tú y yo que somos creyentes, que vivimos todavía en tanto pecado, en la corte divina somos santos. No por nosotros, no por nuestras obras, sino porque Cristo efectuó la purificación de nuestros pecados. Es una exclamación extraordinaria, enfatizando la finalidad, la terminación de la obra redentora. Se acabó. Vayan conmigo a Hebreos 10, donde el autor es aún más enfático. Hebreos 10:10. Amén. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Escuchen bien. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y por eso, versículo 19 del mismo capítulo, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Antiguo pacto, nadie podría entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque para entrar allí, uno necesitaba ser tan santo como Jehová. Dice, con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados y por lo tanto nosotros tenemos libertad para vivir nuestras vidas en el lugar santísimo, en la presencia santa de Dios. Increíble. La idea de que nosotros podemos estar en la presencia de Dios sin vergüenza, sin pena, sin culpa, sin consecuencias, sin condenación. Todo por lo que Cristo ha hecho. Una última observación en Hebreos, regresando a Hebreos 1, de que el autor especifica dónde se sentó Cristo. Dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y eso es una afirmación muy particular que habla de un texto que se repite en el versículo 13, un texto del Antiguo Testamento. Ven ahí Hebreos 1:13, que dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. La pregunta es, Cristo terminó la obra de purificación, se sentó a la diestra, ¿qué está haciendo ahí? El Padre le dice, mijo, ya acabaste con tu obra, sentate aquí a mi diestra, yo voy a construir un reposapiés de los cadáveres de tus enemigos para que descanses tranquilo. O sea, si hablamos de la exaltación, de la gloria de Cristo,
Uno no puede estar más exaltado que esto. Está sentado, tranquilo, se burla de sus enemigos, porque solamente está esperando recibir su herencia y está descansando tranquilo, con sus pies arriba sobre los cadáveres de sus enemigos. Exaltado, triunfante, al lado de la majestad en las alturas, por encima de todo. ¿Qué vas a hacer con este Jesucristo? Es la pregunta. ¿Qué vas a hacer con Él? ¿Sabemos quién es? ¿Sabemos qué es lo que ha hecho por los creyentes? ¿Cómo le vas a tratar? ¿Sí? Y para que entendamos lo que está en juego, cuando el autor de Hebreos exalta a Jesucristo y habla de quién es, y habla de lo que ha hecho, y sus sacrificios, su muerte, su exaltación, y dice, debemos contemplarlo. La idea no es, a ver si quieres considerarlo, sino la idea es, debes contemplarlo, porque si no lo haces, vayan conmigo a Hebreos 10, porque acabamos de estar allí, donde el autor nos habló de la purificación de Cristo. Pero vayamos un poco más adelante en Hebreos 10, 26. Y escuchemos la exhortación. Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente, eso se refiere a abandonar a Cristo, a abandonar nuestra profesión. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, que si rechaces al sacrificio de Cristo, si rechazas al único Salvador que hay, ¿qué esperanza hay? No hay. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Son palabras tremendas, en donde el Padre dice, si alguien escucha quién es mi hijo, si alguien sabe qué es lo que mi hijo ha hecho y dice, yo no quiero obedecerlo, mejor voy al mundo, el Padre dice, déjamelo a mí, mía es la venganza, nadie más va a tomar venganza, yo lo voy a hacer. Son palabras tremendas de un Dios que es fuego consumidor. Y lo digo porque hay que saber qué está en juego acá. Es que si sabemos quién es Cristo, si sabemos qué ha hecho Jesucristo, la pregunta no es a ver si debo considerar o no. No, hay un imperante mandato de contemplarlo. Un imperante mandato de obedecerlo y adorarlo y seguirlo todos los días de nuestra vida en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Es maravilloso, hermanos, lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? Y en conclusión, creo que una de las mayores batallas de la vida cristiana es de realmente creer de que es consumado la obra. De verdad, una de las mayores batallas en la mente del cristiano
es de realmente creer de que cuando Cristo dice que efectuó la purificación de nuestros pecados, de que es cierto, de que ya no hay ninguna purificación más. Dime si no es cierto de que cuando tú pecas como cuando yo peco, cuando me doy cuenta y comienzo a arrepentirme y confieso mi pecado y decimos, Señor, perdóname porque hice tal cosa y ahora voy a, como una reacción instante en nuestros corazones de tratar de hacer algo para como recompensar, para recuperar algo. Como si yo pudiera hacer algo para purificarme. Como si yo pudiera agregar algo al perfecto sacrificio de la cruz. Y no es posible. No es posible. Claro que queremos ocuparnos de nuestra salvación con temor y echar ganas a nuestra santificación, a nuestra comunión con Dios. Pero no podemos agregarle nada al sacrificio perfecto de Cristo que nos hizo santos delante de Dios, que nos hizo puros delante de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerzas para contemplar todos los días la majestad, las perfecciones de Cristo y lo que Él hizo a nuestro favor en la cruz. Amén.